Pasa a vosotras, hermanas, por este medio, pues les voy a hacer llegar nuevamente a la escuelita. Una disculpa, he estado un poco enferma de la gripe en bueno, en estas 2 semanas, entonces, pues vamos a comenzar. Ya gracias a Dios y a sus oraciones, pues ya estamos un poco mejor. Entonces vamos a comenzar con una oración que las invito con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, porque nos has dado la salud, porque nos has dado de tus bendiciones, Señor, como el tener una familia, como el tener un techo, comida, vestido, calzado. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y sabemos que todo te lo debemos a ti, no por nuestra condición, sino porque tu misericordia siempre ha sido con nosotros. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú seas en sus hogares, que tú las bendigas, Señor, y que en estos momentos que nos disponemos a estudiar, que tú derrames de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos tener un oído atento y que las palabras que se expresen, Señor, sean las tuyas, porque queremos de algún modo acercarnos más a ti, conocer de tu palabra, Señor, para poderte amarte y obedecerte. Te pido también, Señor, que si en su corazón hay alguna necesidad, Señor, que por vergüenza o por pena no la externen, tú seas con ellas, que tú la escuches allá en tu habitación, Señor, y que conforme a tu misericordia les puedas responder, Señor. Te pido que seas con sus familias, que no haya ningún distractor para poder atender tu llamado, para poder ser mejores hijos tuyos, Señor. Te pido también por todas las necesidades de tu iglesia. Sabemos que son tiempos difíciles, los climas están cambiando, Señor. Te pido que fortalezcas nuestros cuerpos, Señor, y que siempre nos llenes de fe y de esperanza. También te pido, Señor, por las autoridades de tu iglesia, Señor, que tú también les des de tu Santo Espíritu para que puedan enseñarnos, a nosotros darnos un oído atento para que podamos dejarnos guiar y siempre llena nuestro corazón de humildad para que podamos ser moldeados conforme a tu voluntad. Que si hay alguna, alguna parte de nuestro ser que haya soberbia, Señor, yo te pido que lo quites, Señor, y que nos llenes siempre de esa humildad que necesitamos para poder aprender, para poder escuchar tu voz. Te pido, Señor, que en esta noche, Señor, seas con nosotras, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escucharte. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuela, que como pueden darse cuenta, pues son 2 lecciones llamadas, bueno, la primera fue ¿hay esperanza de curación o solo control de la enfermedad de la adicción? Y pues aquí podemos ver que lo que nos rescata el cuadernito, pues es de que es importante tanto la salud física como la salud espiritual, para que nosotros podamos servirle a nuestro Dios de la mejor manera. Es importante nosotros que a pesar de que en el mundo hay algunas enfermedades, o más bien a nivel mundial hay enfermedades que tal vez no hay una cura, pero sabemos que para nuestro Dios todo es posible. Entonces, realmente en esta escuela lo que nos deja ver es de que Dios siempre va a ocupar la ciencia para poder sanarnos. Sin embargo, nuestra confianza y nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Dios. Y sabemos que esta salud física y espiritual pues viene de nuestro Dios, juntamente con el trabajo que nosotros hagamos día con día. Por eso es importante que nosotros reconozcamos, nos analicemos si hay alguna enfermedad en nuestro ser. Y digamos, no hay enfermedades que digamos, son detectables. Por ejemplo, hablamos de la adicción, de aquella dependencia que tenemos a lo mejor a algunas sustancias, algunos medicamentos o algunos comportamientos, este, se crea. Sin embargo, sabemos que la enfermedad
dentro de la escritura, pues también puede ser una enfermedad espiritual. Y muchas veces esa es la que más nos agobia, la que más nos merma. ¿Por qué? Porque no podemos servir a nuestro Dios de la mejor manera, porque hay algo que nos está impidiendo estar en comunión con Dios. Entonces es por eso que la invitación del cuaderno, pues es que nosotros nos examinemos, reconozcamos cuando hay alguna enfermedad que nos esté agobiando. Y yo siempre, bueno, lo he manejado de esta manera. Cuando hay una enfermedad espiritual, antes de que nos dé una enfermedad, hay ciertos indicadores, hay ciertos factores que nos van a hacer determinar que estamos enfermos. Es, por ejemplo, una enfermedad física, como es mi caso de la gripe, pues yo antes de padecer la gripe tuve algunos síntomas, es decir, tenía dolor de cabeza, me dolía la garganta, entonces en mi pensamiento dije, me voy a enfermar. O sea, es decir, ya son síntomas de que ya tengo la enfermedad, ya nada más es cuestión de que salga. Y en efecto, es decir, empecé a tomar líquidos, empezó la gripe a salir. Es lo mismo. Realmente una enfermedad espiritual nos va a dar ciertos indicadores para determinar que ya estamos enfermos. Y si nosotros ya sabemos que estamos enfermos, entonces es momento de tomar acción sobre nosotros, porque muchas de las veces la dejamos avanzar, avanzar, avanzar y terminamos a veces alejándonos de Dios. Y, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de algunas cosas que, que el adversario, pues, nos hace que nosotros notemos. A veces, nos fijamos mucho en lo que hacen los demás y decimos, bueno, pues si el hermano me dice que guarde el sábado, pero él no lo guarda, pues yo como, ¿por qué? Son cosas que el adversario pone en nuestro pensamiento y que ya son indicadores de que va a pasar una enfermedad. Entonces tenemos que accionar, tenemos que realizar ciertas actividades para alejar eso, ese pensamiento. Es decir, a lo mejor ya no me voy a fijar en el hermano, a lo mejor me voy a ayudar, a poner como meta el yo guardar el sábado, el poder cumplir con Dios, el poder ayudar el día del sábado a cualquiera de las sociedades, en la infantil, con los adolescentes, con los jóvenes, con la femenil, con la varonil, el ayudar, el ser proactivo. Y vamos a quitar esos pensamientos de estarnos a lo mejor enfrascando en situaciones que la verdad no nos edifican. Entonces, es por esta razón que el cuaderno pues nos invita a ese reconocimiento, a ese autoanálisis para saber qué enfermedad hay en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Entonces, pues vamos con la escuelita y dice, ¿hay esperanza de curación o solo control de la enfermedad de la adicción, parte 2? Vemos a lo largo del cuaderno que había un párrafo que nos decía pues que no hay una sanidad, sino hay un control. Sin embargo, en esta lección nos hace ver que para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo importante, que nosotros lo creamos y confiemos en que para Dios no hay nada imposible. Y digo, hay algunos casos dentro de la misma iglesia donde había hermanos que tenían dependencia a ciertas actividades, a ciertas sustancias, y llegan al conocimiento de nuestro Dios y totalmente se olvidan de eso. Es decir, Dios suple toda la necesidad que pudiéramos tener, pero es importante que nosotros pues siempre le entreguemos nuestra vida a nuestro Dios, o sea, que tengamos esa confianza en Dios para que podamos ir como sanando todas esas heridas, todas esas situaciones que nos están afectando para poderle servir a nuestro Dios. Recuerden que nuestro Dios quiere nuestro corazón, dice que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y eso implica que Dios es un ser que pide todo y nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón completo. No podemos decirle esta parte sí y esta parte no, porque esta parte tengo ciertas cosas con mi familia, con cosas mías que no puedo superar. Entonces, no, más bien tenemos que ir como sanando.
Entonces, vamos con el objetivo. Dice, no olvidemos que la salud viene de Dios a través de todos los medios que se desee utilizar. Dios, la sanidad nos la va a proporcionar a través de los medios que Dios ocupe. Y muchas veces va a ocupar la ciencia, va a ocupar este, algunos medicamentos para que podamos salir adelante. Dice la lectura bíblica, es Job capítulo 33, versículo 19 al 28, y dice de la siguiente manera, dice, dice, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Amén. Bueno, pues aquí la lectura nos deja ver Dios a través de Job, que Dios nos habla de muchas maneras y a veces la enfermedad es la forma de llamarnos. Eh, de algún modo las situaciones, y lo he manifestado con ustedes, siempre vamos a conocer a Dios y vamos a ver la presencia de Dios en las situaciones difíciles y complicadas. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una situación difícil, siempre, bueno, mi recomendación es siempre pidamos a Dios que nos abra nuestros sentidos, que nos abra nuestros ojos, nuestros oídos para poder ver la presencia de Dios, porque a veces nos enfrascamos en el dolor, a veces nos enfrascamos en la enfermedad y preguntamos, ¿dónde está Dios? Sin embargo, cuando nosotros le pedimos a Dios el abrir nuestros sentidos, vamos a ver que realmente Dios está ahí. ¿Por qué? Porque nos está dando los medios para salir de la enfermedad, nos está proporcionando esa fortaleza para poderla enfrentar. Si estamos en una situación difícil, igual Dios acomoda las piezas a modo de que nosotros podamos salir adelante. Entonces, realmente aquí toda situación, toda enfermedad, Dios nos quiere mostrar algo. Es algo que tenemos que aprender. Por eso pidámosle a Dios que nos abra nuestros sentidos para que podamos ver la presencia de Dios, podamos aprender y podamos seguir adelante. También aquí nos menciona que habrá hombres que nos digan que nos acerquemos a Dios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en una situación difícil, es necesario que nos acerquemos a Dios, porque Dios nos va a dar esa fortaleza que necesitamos para enfrentarlo. Porque a veces vemos en el mundo, cuando hay situaciones de pérdidas, cuando hay situaciones de enfermedad, la gente se dobla y a veces no fallece por la enfermedad, fallece porque no hay una fortaleza interior, una fortaleza espiritual. Y vemos en nuestra iglesia que hay muchos hermanos y hermanas que a veces tienen enfermedades difíciles y sin embargo hay esa fortaleza. Y tal vez a lo mejor hay un diagnóstico médico donde les dicen hay un mes de vida y sin embargo vemos que hay hermanos que sobrepasan ese mes, hay veces que viven hasta 10 15 años más. Y es por esa fortaleza, porque Dios nos está fortaleciendo. Entonces, nosotros necesitamos confiar en nuestro Dios y aquí lo que nos dice Job es, hay hombres que nos van a decir que tenemos que acercarnos a Dios, que hemos alcanzado esa misericordia y dice, pues te ha dado esa nueva oportunidad para vivir. Y dice, pues de algún modo, no está cerca la muerte, ¿no? Sino que Dios ha reconvenido,
te ha dado esa oportunidad para que sigas adelante, para que te acerques a Dios. Entonces, pues, realmente nosotros no aprovechemos la oportunidad que nuestro Dios nos da para poder seguir viviendo, poder servirle a nuestro Dios, poderlo conocer y amar. Dice el texto de memoria, Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Bueno, pues aquí, si nosotros servimos a nuestro Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a quitar toda enfermedad. Como la vez pasada les había comentado, nosotros tenemos un término. Desde que el hombre pecó, pues sabemos que vamos a morir. Dice ahí en el capítulo, en Job capítulo 14, y que él ya lo manifestaba, dice así: si el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Amén. Entonces Job ya sabía esta condición del hombre, que somos corto de días, pero esta vida pues a veces es de sinsabores, porque es una condición que nosotros desde que el hombre pecó tenemos esta condición de que tenemos que morir. Esto se va a ir de algún modo desgastando, se va deteriorando. Y dice Romanos 5, que ya lo había comentado en las escuelitas pasadas, dice, por tanto como el pecado, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros ya traemos esta condición. Entonces, si nosotros nos acercamos a nuestro Dios, nos va a hacer que nuestra vida sea mejor, que no, que de algún modo, si hay alguna enfermedad de manera hereditaria, que podamos nosotros ser susceptibles, pues si nosotros nos acercamos a nuestro Dios, vamos a obtener esa fortaleza y puede ser que no la desarrollemos, que tal vez a lo mejor existan enfermedades que puedan ser llevaderas. Sin embargo, nosotros confiamos siempre en nuestro Dios, que si nosotros nos acercamos, pues vamos a tener una mejor calidad de vida, independientemente de que esto es corruptible y que no estamos exentos de que nos venga pues alguna gripe, alguna enfermedad, ¿no? Pero vaya, son llevaderas, enfermedades llevaderas en las cuales nosotros podamos salir adelante. También nos dice, nos dice Job capítulo 5 hablando de estas enfermedades, pues de que Dios nos conoce también, decía el rey David en el Salmo 139, pues Él nos formó y sabe nuestro cuerpo. Y dice Job capítulo 5 19 dice de la siguiente manera, dice, porque 5:18, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Amén. Es decir, nuestro Dios nos conoce también y que tal vez Él haga la llaga para que nosotros aprendamos, porque las enfermedades nos hacen ver la vida de diferente manera. A veces yo lo he visto de que no nos acercamos a Dios cuando estamos bien. A veces es cuando estamos en una enfermedad, en una situación difícil. Y la verdad es triste, porque nosotros debemos de acercarnos en todo momento, pero desafortunadamente el hombre es así. Cuando está en una situación difícil, en una enfermedad, se acerca a nuestro Dios y Dios lo recibe. Y dice la lectura bíblica que ellos alcanzan misericordia. Sin embargo, nosotros tenemos que seguirnos acercando a Dios, no nada más el hecho de que yo ya estoy enfermo, me voy a acercar a Dios, me alivio y me vuelvo otra vez. No, o sea, realmente tenemos que seguir buscando a nuestro Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, realmente nosotros si traemos, de hecho, la condición de la muerte, tenemos que acercarnos a Dios para que nuestra calidad de vida sea mejor
y nos dé fortaleza, tanto espiritual como física, para poder enfrentar todos los sinsabores de la vida y sigamos aprendiendo y amando y conociendo a nuestro Dios mejor, porque nosotros, de acuerdo a la experiencia que tengamos con nuestro Dios, que tengamos esa relación con Dios, es como de algún modo vamos a enfrentar la vida. Es lo importante de, de esta escuela, ¿no? De estas enfermedades que como seres humanos pues tenemos. Y vamos con el material exegético. Dice, como ya expresamos anteriormente, para Dios ninguna enfermedad es incurable. Y sanando directamente o a través de sus profetas, de los ángeles, de su Hijo Jesucristo y de sus santos apóstoles, dio la salud a quienes se lo solicitaron por medio de sus oraciones o por otros medios. Es decir, Dios siempre se ha valido del hombre para poder sanar. Para Dios no hay nada imposible. Y dice, en la antigüedad, pues era a través de los profetas, a través de los ángeles, pero también lo ha hecho a través de su Hijo. A través de los apóstoles también sanaron muchas enfermedades. Y ahora también nos puede sanar. Tenemos esa confianza en nuestro Dios que también nos puede sanar. Dice el siguiente párrafo, Jehová es nuestro sanador. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, nosotros si escuchamos la voz de nuestro Dios y hacemos lo que nuestro Dios nos dice, vamos a obtener esa fortaleza, esa salud espiritual y por consiguiente pues, la salud espiritual, digo la salud física. Entonces realmente tenemos que escuchar a nuestro Dios, tenemos que conocerlo para que nosotros podamos servirle a nuestro Dios y pues de algún modo aquellas enfermedades que están, pues no nos lleguen, ¿no? Si nosotros escuchamos, pero podrá decir alguien, ¿no? Pero yo cumplo con Dios, este, lo amo, guardo los estatutos, mandamientos, pero me enfermé y tengo una enfermedad incurable. Volvemos al primer punto. Dios siempre nos va a enseñar, siempre, todas las situaciones de nuestra vida son de aprendizaje. Si llega una enfermedad a nuestra vida, pidámosle a Dios que nos diga qué es lo que tenemos que aprender de esta situación y nos dé la paciencia y la fortaleza para poderlas enfrentar. Y créanme que Dios nos va a responder, porque a veces el dolor, a veces el adversario puede poner muchos pensamientos en nuestra cabeza y decirnos, pues, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? Ya me enfermé. Sin embargo, creo yo que siempre pongamos en una balanza todas las cosas buenas que Dios nos ha dado contra las cosas malas o sin sabores de la vida. Y vean que las cosas buenas, situaciones buenas, pues son más que aquellos sin sabores. Pero la vida consiste en eso, en ir aprendiendo, en ir mejorando, en tratar de escuchar a nuestro Dios, qué es lo que quiere de nosotros. Eso es lo importante de rescatar de toda situación difícil o de toda la enfermedad. Dice el siguiente párrafo, dice, Jesús sana por medio de sus profetas. Recordemos la historia de Naamán, por sugerencia de la sierva de su esposa. Le dijo que buscara al profeta de Israel, el cual lo sanaría, pero equivocadamente buscó al rey de Israel, mismo que se molestó, pues no se quiso igualar a Dios, pero oyó esto el profeta Eliseo, y le mandó decir que lo enviara con él, y así vería que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero que le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Naamán se enojó y le menospreció, pero finalmente terminó haciendo caso al profeta Eliseo y fue curado, engrandeciendo de esa forma Naamán a Jehová nuestro Dios. Segundo libro de Reyes 5 del 1 al 17. Aquí vemos que este hombre pues realmente era sirio, o sea, realmente no era del pueblo y Dios tuvo misericordia de ese hombre y ocupó al profeta Eliseo, pero también hay una enseñanza, que así como
Dios puede sanar a las personas que no lo conocen, que el objetivo es que se acerquen a Dios, también es para enseñanza de nosotros, para enseñanza de que Dios alcanzó la misericordia para aquel que no lo conocía, también alcanza para nosotros. Entonces, tiene que aumentarse nuestra fe. Aquí ocupó a Eliseo, a un profeta, para sanar a aquel general, que a pesar de que era el principal de los sirios, pero tenía lepra. Entonces, realmente vemos que Dios va a ocupar medios para sanarnos. Dice el siguiente párrafo, Jehová sana por medio de ángeles, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. El que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de aquella enfermedad que tuviese. Juan 5:4. Es decir, en esto lo vemos pues en la época de Jesús, donde aquel ángel bajaba, revolvía el agua y dice que había muchos enfermos que esperaban a que este ángel bajara y ellos poder ser sanos. Entonces Dios ocupó también a esos ángeles. Y dice, Jesús sana enfermedades para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. También como dice el apóstol Juan, y oyéndolo Jesús dijo, una enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Mateo 9:35 y Marcos 1:34. Es decir, también Dios ocupó a Jesús para sanar al pueblo, porque veía que había mucha enfermedad y Jesús siempre lo manifestó. Yo no vine a los sanos, vine a aquellos que necesitan médico, es decir, a esos enfermos. Y que dice la enfermedad, dice, no es más, dice, no es para muerte, es para gloria de Dios. Es decir, porque en cada situación, en cada enfermedad, siempre debemos de glorificar a Dios, siempre debemos de estar pendientes, estar siempre acercándonos a Dios para glorificarlo, para que nos dé paciencia, nos dé fortaleza para poderlo enfrentar. Es lo importante. Debemos de siempre agradecer a nuestro Dios, tanto por lo bueno como por lo malo, porque esto consiste pues siempre en aprendizaje. Dice, los discípulos sanan también. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1, Lucas 9:1. Y que tuviese potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Marcos 3:15. Es decir, ellos también sanaban los discípulos. Los apóstoles también sanaban a las personas que estaban enfermas. Entonces nosotros tenemos esa confianza en nuestro Dios y que Dios siempre va a ocupar los medios, siempre va a acomodar las cosas para nuestro beneficio, para que nosotros salgamos adelante. Dice, en la actualidad también tenemos sanadores conforme a los dones que Dios ha repartido por medio del Espíritu Santo. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, pero procurar los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente. Primera de Corintios 12 del 9, 28, 31 y Efesios 4:7 al 8. Es decir, Dios pues siempre nos va a sanar, siempre va a ocupar, les digo, los medios para que nosotros podamos salir adelante, pero tenemos que tener la fe y la confianza en nuestro Dios. Y acá nos dice que Dios siempre ocupó a hombres para poder llevar esa sanidad a las personas. Ahora dice Hebreos capítulo 1 que tenemos pues a alguien que siempre está intercediendo por nosotros y que siempre es el que Él puede sanar y que Él lleva nuestras enfermedades. Dice Hebreos capítulo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces ahora tenemos a este ser, a Jesús, y dice Isaías capítulo 53, texto que ustedes conocen, dice 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, él fue el que llevó nuestras enfermedades, el que sigue llevando nuestras enfermedades, pero tengamos confianza en nuestro Dios, porque en ocasiones, pues sabemos que tenemos a Dios, sabemos que tenemos a Jesús, sabemos que el Espíritu Santo también clama a Dios. Sin embargo, a veces desconfiamos, a veces preferimos confiar en la ciencia humana. Entonces, aquí tenemos que reconocer que el único ser que tiene poder sobre nuestra vida es Dios. Y Él es el que nos puede, siempre nos va a ayudar, pero siempre que nosotros lo busquemos, porque a veces vamos primero a la ciencia del hombre y ya si el hombre no puede, pues vamos con Dios, en lugar de que es al revés. Primero acudamos a Dios y después vayamos a la ciencia del hombre, ya con esa confianza y con esa fe que tenemos en nuestro Dios y que Dios va a poner los medios para poder alcanzar esa sanidad. Y si no lo fuere, Dios nos va a dar paciencia. El Espíritu Santo va a fortalecer nuestro corazón para poder estar siempre buscando a Dios y amándolo, independientemente de la enfermedad que se tenga. Dice la conclusión, ¿hay esperanza de curación y control para los enfermos adictos? La escuela dice, claro que sí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole y con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Santiago 5:14 y 15. Aquí es importante, para que nosotros podamos ser sanados, tenemos que tener fe en Dios. A veces vemos que los hermanos piden por nosotros, que se hacen cadenas de oración y no sanamos, pero a veces es porque no hay fe en nosotros. Y aquí dice que la oración de fe sana, salvará al enfermo. Es decir, yo la tengo que hacer con fe. Recuerden que Dios no puede entrar sin nuestra autorización. Lo puede hacer, claro, pero nos dio esa libertad para poder elegir. Sin embargo, si yo no tengo fe en Dios, pues no va a pasar, no va a suceder, porque no hay fe. Tal vez hay fe en los hermanos, tal vez hay fe en las hermanas que oran por mí, pero yo no tengo fe. Por eso aquel hombre que se acercaba a Jesús y le decía, bueno, tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Se acerca aquel hombre y le dice, ¿crees? Y aquel hombre dice, ayuda a mi incredulidad. Es decir, los apóstoles tenían fe seguramente, pero el hombre no tenía fe. Por eso le pide a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Es decir, ayúdame a creer para que yo pueda ser sano. Y a veces es eso, a veces la incredulidad está en nuestro corazón. Entonces, a veces no suceden porque no estamos creyendo, no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. A veces son cosas que son o pensamos que es contra, pues no sé, contra la ciencia humana, no lo sé, porque a veces pueden dar diagnósticos terribles y decimos, no, pues ya, o sea, ya prácticamente estoy condenado a vivir con esto o condenado a morir en poco tiempo. Pero sabemos que el único que tiene el poder sobre la vida es nuestro Dios. Entonces confiemos en nuestro Dios. Es decir, el hombre puede decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Y recuerden el caso de Ezequías. Ezequías ya tenía sus días contados.
y Dios ya le había determinado. Sin embargo, él ora a Dios y lo ora con fe. O sea, dice Isaías capítulo 38 que realmente vemos la historia de Ezequías y dice que él, dice el 38 del 1 en adelante, dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, realmente él, pues a lo mejor tal vez pudo haber tomado otra decisión, ¿no? O sea, bueno, pues ya me dijo que me voy a morir, ya como para que acudo a Dios. No, él dice que ora a Dios, ora a Dios y dice que llora delante de Dios. Y le dice, yo te he entregado mi corazón ha sido íntegro, es decir, ha sido completo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto es lo que a veces nos hace falta, confiar en nuestro Dios, hacer una oración y pues realmente pedirle, ¿no? Pedirle y que sea con nosotros, que alcancemos esa misericordia. Y vemos que Ezequías la alcanzó. Y no solamente le dio días, dice más adelante, dice que, dice el capítulo, el versículo, bueno, leamos el 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías Jehová. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces, realmente alcanzó la misericordia de Dios, pero porque tuvo esa fe, esa confianza en nuestro Dios. Entonces, nosotros tengamos, y él dice que era una enfermedad de muerte, es decir, él ya no iba a vivir. Sin embargo, en esa humildad, en ese amor hacia nuestro Dios, dijo, tengo que orar, ¿no? Entonces, así esto es la misión que tenemos. Este es realmente lo que podemos rescatar de esas escuelas. Si hay alguna enfermedad física, oremos a Dios, confiemos en Dios. Si hay una oración espiritual, de igual manera, porque puede pasar que haya una raíz de soberbia en mi corazón y que diga, que tenga yo darme cuenta y pedirle a Dios, pero hacerlo así con fe, con humildad. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a nuestro Dios, podamos alcanzar esa misericordia, porque Dios, pues Él nos puede sanar cualquier enfermedad, pero les digo, tenemos que autoexaminarnos, tenemos que conocernos y no nada más hablamos de las adicciones, hay muchas enfermedades que agobian o sea, nuestro cuerpo. Digo, puede ser la soberbia, puede ser a lo mejor el chisme, puede ser la indiferencia, también son enfermedades que agobian nuestra iglesia y que nosotros tenemos que saberlas detectar y si yo estoy cayendo en eso, pues hincarme, pedirle a Dios. Y si se puede, pues ayunemos. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a cambiar, nos ayude a ser mejores y a servirle de la mejor manera. Porque a veces, les digo, empezamos con ser indiferentes, después seguimos con la soberbia, después seguimos y vamos ahí acumulando, acumulando y terminamos alejándonos de Dios. ¿Por qué? Porque ya el adversario hizo, pues realmente, de las suyas. Un poco que yo contribuyo y que no tomo acciones sobre mi salud espiritual y que dejo, pues, ahora sí que mi vida en manos de los demás, ¿no? En manos del adversario y pues termino alejándome de Dios. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nosotros nos autoexaminemos y que sí hay cura para cualquier enfermedad. Aún hasta para la soberbia hay cura, aún para la indiferencia hay cura, pero siempre acudamos pues al doctor de doctores, a nuestro Dios. Y Dios pues nos dará de su Espíritu Santo, nos enseñará a través de su Hijo
a ser mejores personas. Dice ya los últimos dos párrafos, dice, al momento de rendirnos a Dios, poniendo nuestra vida y voluntad en sus manos, entonces tomaremos acciones positivas con cambios de conducta y actitudes que nos lleven a la recuperación de nuestra autoestima y, ¿por qué no?, también a la curación de la adicción. Efesios 4:22 al 23. Dice, recordemos también que Dios ha dado la ciencia al hombre y le permite avanzar en la curación de las enfermedades. Nuestros enfermos adictos y sus familiares tienen la esperanza de una buena calidad de vida al aceptar la existencia de su enfermedad. Salmo 94:10. Eso es importantísimo, el aceptar que estoy enfermo, porque a veces oímos, como dice el libro de Job, habrá personas que nos digan, oye, hermano o hermana, estás mal en esto, como que veo que te resistes. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? A veces cerramos nuestros oídos y decimos, no, ellos están mal, yo estoy bien. Pero si ya de algún modo hubo una hermana que me lo dijo, hubo otro hermano que me lo dijo, hubo otro, entonces quiere decir que yo estoy haciendo algo incorrecto. Entonces es momento de hincarnos, pedirle a Dios, humillarnos delante de Dios, porque no podemos dejar nuestra vida en manos de los demás. Tenemos que actuar nosotros. Tenemos que tomar acciones para podernos salvar, porque es mi salud espiritual, es la que está en juego. Mi relación con Dios está en juego. Entonces, pues tenemos que hacer los pasos necesarios para acercarnos a Dios, para seguir en esta relación con Dios. Bueno, pues esto es la escuelita y pues realmente vemos que sí hay cura para la enfermedad de la adicción, pero hay una serie de pasos que tenemos que hacer antes de acudir a la ciencia humana, pues tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad y que tenemos que ponernos en manos de nuestro Dios y que vemos a través de las Sagradas Escrituras que Dios siempre ocupó personas para poder llevar salud a las personas. Por ejemplo, ocupó a los profetas, ocupó a Jesús, a los discípulos, ocupó a los ángeles para dar sanidad a las personas. Entonces, ahora en este tiempo, Dios ocupa a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pueda sanar también nuestras enfermedades. Dice en Mateo capítulo 11, dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Es decir, a veces venimos ya cansados de una enfermedad, cansados de enfermedades espirituales. Pues confiamos en Dios, que a través de su Hijo, pues Él lleva esas enfermedades, pero totalmente tenemos que entregarle nuestra vida, nuestro corazón, para que Él pueda hacer lo que es pertinente y podamos nosotros alcanzar esa salud espiritual. Vamos con las preguntas y dice de la siguiente manera, la pregunta uno, ¿a quiénes utiliza Dios para sanar enfermos? Pues a lo largo de los párrafos vimos que ocupó a los profetas, ocupó a los ángeles, ocupó a Jesús, pero que siempre el que da la sanidad, pues es nuestro Dios. Dice la 2, para que Dios sea nuestro sanador, ¿qué necesitamos hacer? Pues el pasaje dice que tenemos que oír la voz de nuestro Dios y tenemos que servirle. Entonces, nos implica siempre el hacer. No nada más basta con escuchar, tenemos que hacer, tiene que llevarnos esto a la acción. Dice la 3, ¿cómo utilizó Dios al profeta Eliseo para sanar a Naamán? Pues Dios lo utilizó porque recordemos que la historia dice que él, a través de una sierva que trabajaba para Naamán, pero esta sierva pues era del pueblo de Israel, le dice de que pues había un hombre, ¿no?, que podía sanarlo, pero él acude al rey y sin embargo el rey pues se enoja y le dice, pues yo no soy en lugar de Dios, ¿no? Y Eliseo le dice pues que lo mande a él, pero este hombre piensa que por ser importante, por ser el general del ejército sirio, pues ahora sí que el profeta casi lo iba a ir a recibir, ¿no? Sin embargo, lo que hace es mandar a su criado, a Giezi, y le dice, bueno, pues dile que haga esto, que se lave, ¿no? 7 veces en el Jordán. Y pues aquel hombre se molesta, que dice que
en Siria pues hay más ríos mejores, ¿no? Con mejores aguas. Él le dice pues uno de sus siervos, ¿no? Bueno, pero pues te está pidiendo algo sencillo, ¿no? O sea, es decir, si te pidieran otra cosa más difícil, la harías con tal de tu sanidad. Entonces, esto es más sencillo. Y va y pues sí, en realidad se zambulle y pues ve que sana, ¿no? Y dice, pues ahora reconozco que solamente hay Dios en Israel. Entonces vemos que Dios utiliza a Eliseo para que este hombre pudiera alcanzar la sanidad, ¿no? El decirle que, pues, a través del Jordán, de esa agua, pues él iba a ser sano. Entonces, realmente vemos que a veces Dios ocupa hasta los elementos naturales para poder nosotros alcanzar la sanidad, pero es siempre y cuando nosotros tengamos esa confianza en que vamos a alcanzar la sanidad. A veces hay personas que se recuperan y no necesitan a lo mejor algún medicamento, ¿no? A lo mejor con algo natural y recuperan su salud. Entonces, porque Dios ocupa también eso y es válido, siempre y cuando nosotros siempre tengamos la confianza en nuestro Dios. Dice 4, ¿qué profeta dijo que Jesús llevaría nuestras enfermedades? Pues lo leímos. El profeta Isaías dice que él llevaría todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Jesús las llevaría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa comunión, esa reconciliación con nuestro Dios, sin enfermedades espirituales, sin problemas que nos puedan impedir alejarnos de nuestro Dios. Dice, si hay un enfermo en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Santiago 5:14 al 16, pues dice que una oración de fe y ungiéndolo. Es decir, la oración de fe para aquel enfermo, o sea, es decir, que el enfermo tenga la fe y la confianza en nuestro Dios y nosotros también podemos ayudarle. Es importante eso, o sea, nosotros y lo veíamos en el caso de Ezequías, nosotros podemos ver que cuando Ezequías está reinando, pues ya se venía una invasión por parte de Asiria hacia la parte norte, pero también quería conquistar la parte del sur. Y Ezequías, viendo que este ejército era muy poderoso porque realmente tenía caballos, tenía armas, cosa que el pueblo de Israel pues ya no tenía. Entonces, realmente ora Ezequías y, y pues ve que este pueblo, bueno, que este pueblo sigue avanzando, sigue conquistando, y le dice a Isaías, pues tenemos que orar, ¿no? O sea, ayúdame a orar. Es necesario que nosotros también pidamos. Es decir, si veo que a lo mejor mi fe está fallando, a lo mejor mi fe está flaqueando, o yo no estoy creyendo en Dios totalmente, se vale pedirle a las hermanas de confianza, ¿sabes qué? Ayúdame a ayunar porque siento que mi fe está flaqueando. Y créanme que mis hermanas con las que tengamos confianza lo van a hacer. Y yo lo sé y lo he experimentado con las hermanas, con todas las que estamos en el círculo, que cuando hemos puesto en ayuno algunas de las necesidades de la iglesia, de las hermanas en particular, veo que hay respuesta. ¿Por qué? Porque lo hacemos con fe. Y esa fe de aquella hermana que estaba flaqueando, pues se ve fortalecida y hay agradecimiento a nuestro Dios porque dice, mi fe no flaqueó y tuve ese apoyo de todas y cada una de mis hermanas. Entonces es necesario pedir y se vale pedir ayuda, ¿no? Con las hermanas, con los hermanos, con la misma iglesia, hermanos, oren por mí, ayúdenme a orar. O sea, yo también estoy orando, pero ayúdenme porque siento que a lo mejor mi fe está mermada, ¿no? Y suele pasar, ¿no? Cuando vemos que las cosas no van bien, pues sí que nuestra fe también decaiga, pero se vale pedir ayuda, se vale unirnos en oración y en ayuno para las necesidades, pues, de ustedes y también de la iglesia. Bueno, pues esta es la escuelita, pues esperando que les sea de utilidad y pues que sobre todo aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe y que nos ayude siempre a estar cerca
de nuestro Dios. Y pues bueno, quiero agradecerles por este medio a todas mis hermanas que se unieron a esta semana de ayuno y de oración. Y también mis hermanas, gracias por sus oraciones, pues ya, como pueden ver, pues ya estoy mejor, ya no, aún sigo con mi garganta un poco irritada, pero sin embargo, pues ahí vamos, saliendo de la enfermedad, pero yo les agradezco mucho a todas mis hermanas que se unieron. Hubo hermanas que no están en el círculo, sin embargo, les comenté y se unieron a este ayuno, a esta semana de ayuno, y pues esperando que siempre Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, nos conteste conforme a su misericordia. Pero muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, mis hermanas, y pues espero que la escuelita pues les sea siempre de utilidad. Y pues vamos a despedirnos con una oración, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque vemos a través de las escrituras, Señor, que tú eres nuestro sanador, que siempre vas a ocupar los medios para poder sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor, que tenemos a tu Hijo amado, el cual pues nos ayuda a nuestra enfermedad, Señor, a sobrellevar pues todas esas flaquezas que como carne tenemos, Señor. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que siempre nos des un corazón dispuesto, Señor, y que nos llenes de tu Santo Espíritu para poder escuchar tu voz, para poder abrir nuestros sentidos, Señor, y poder ver tu presencia en aquella aflicción, en aquella enfermedad. Te pido, Señor, que seas con mis hermanas, Señor, que esta semana que ha sido de ayuno y de oración, Señor, tú escuches sus plegarias y las contestes conforme a tu misericordia, porque sabemos que cada una de ellas pide por sus necesidades y también por las de tu iglesia, Señor. Y sabemos y confiamos en ti que tú siempre nos vas a responder, Señor, porque sabemos que no pedimos algo que nos perjudique, sino que siempre sea para edificación de tu iglesia. Te pido que nos des paciencia y fortaleza, Señor, para enfrentar todas aquellas enfermedades y situaciones difíciles, que siempre pongamos nuestra confianza en ti, Señor, y que siempre aumentes nuestra fe. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que escudriñes nuestro corazón, Señor, y que si hay alguna raíz de amargura, hay alguna raíz de soberbia, pues tú la quites, Señor, y venga siempre a morar tu Santo Espíritu y siempre nos inste a buscarte y a ser mejores hijos tuyos delante de ti, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas los hogares de cada una de mis hermanas, Señor, y que también bendigas a sus familias. Sabemos que algunas están pasando por situaciones de enfermedad, algunas por situaciones familiares, pero sabemos que en ti, pues vamos a sobrellevar todas las situaciones difíciles, Señor, y que siempre conocemos tu gran poder y tu misericordia para con nosotros. Te pido, Señor, por las autoridades de la iglesia, que tú seas con ellos, que tú bendigas también a sus familias, Señor, y que todo lo que se haga, pues sea para edificación de tu iglesia. Te pido también por las autoridades civiles, Señor, porque sabemos que hay mucha necesidad en el mundo, pero sin embargo tu misericordia nos ha alcanzado y vemos que hay alimento, hay trabajo, Señor, pero algunas personas tal vez no se acerquen a ti, Señor, pero permítenos a nosotros ser instrumentos para que ellos se alleguen a ti y que ellos siempre vean algo de ti en nosotros, Señor. Permítenos siempre estar en comunión contigo, acercándonos cada día más para poderte ser mejores hijos, poderte servir de la mejor manera. También te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si el día de mañana tu misericordia nos alcanza y nos permites un nuevo día, en nuestra boca siempre haya una palabra de agradecimiento, una alabanza hacia ti, porque sabemos que tu amor nos ha alcanzado, Señor. Te pido que nos llenes siempre de tu espíritu, que nos llenes de paciencia, de sabiduría, de inteligencia para poder llevar nuestra vida
de la mejor manera. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas, porque sabemos que como seres humanos, pues siempre cometemos pecado delante de ti, Señor. Te pido que no los veas, Señor, sino que todo esto te lo pido por aquel abogado, por aquel justo, que por él alcanzamos la reconciliación contigo y que a través de él tuvimos acceso a esas promesas, a estar en comunión contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido. Muchas gracias nuevamente por todo y por sus palabras. Les agradezco bastante y que Dios las bendiga. Pasa a vosotras.